Vamos a resolver el siguiente ejercicio en donde se nos pide calcular los elementos de esta función. Y bueno, en primer lugar, para calcular las coordenadas de los máximos y mínimos, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. En este caso, bueno, pues vamos a tener entonces f' de x a que va a ser igual, bueno, en este caso para la derivada de la x cúbica, escribimos la potencia como factor, repetimos la base y a la potencia original le restamos 1. Menos 6 por x, la derivada de x cuadrada, el exponente, lo utilizamos ahora como factor y a la potencia original le restamos 1. Más 9 por la derivada con respecto de x, que es igual a 1, ya no se agrega nada a este término, y la derivada de una constante, en este caso el 1, pues es igual a 0. Por lo tanto, la primera derivada que tendríamos, 3x cuadrada menos 6 por 2, 12x más 9. La segunda derivada vamos a calcularla. Tendríamos f doble prima de x, que sería 3, por la derivada ahora de x cuadrada, bajamos el exponente 2, repetimos la base y a la potencia original le restamos un entero, menos 12, y la derivada con respecto de x es igual a 1. Por lo tanto, ahí quedaría nuestro término, y la derivada del 9, al ser una constante, es igual a 0. Entonces, f doble prima de x sería 3 por 2, 6x menos 12. Este es el resultado de la segunda derivada. Ahora bien, la primera derivada la vamos a igualar a 0 y vamos a calcular las raíces de esa ecuación. Tendríamos entonces 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0. Bueno, aquí lo que observamos también es de que todos los coeficientes de esta ecuación son múltiplos de 3. Entonces podríamos dividir entre 3 toda la ecuación y no se va a alterar nuestro resultado. Entonces tendríamos x cuadrada menos 4x más 3. Ahora, ¿cómo factorizamos este trinomio común? Es dos números, tenemos que hallar dos números que sumados den menos 4 y multiplicados nos den 3. Sería menos 1 menos 3. Vamos a escribirlos. X menos 1 por x menos 3. Y vamos a revisar. Menos 1 menos 3 es igual a menos 4. Menos 1 por menos 3 es igual a más 3. Entonces ahora cada factor se iguala a 0 y se despeja la x. Tendríamos entonces x igual a 1, y en el otro caso el siguiente factor, x menos 3 igual a 0, entonces x es igual a 3. Estos resultados los vamos a sustituir en la segunda derivada, y dependiendo del signo que tenga el resultado al que lleguemos, se va a determinar si hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, para la segunda derivada, f doble prima de 1, la segunda derivada de 6x menos 12 sería 6 por 1 menos 12. Entonces, f doble prima de 1, que sería 6 por 1, 6 menos 12, esto es igual a menos 6. Aquí lo importante es el signo del resultado. En este caso es negativo. Si f doble prima de x es menor que 0, entonces en ese punto hay un máximo. Hacemos lo mismo ahora para el 3. Ahora f doble prima de 3, que sería la segunda derivada, 6x menos 12, 6 por 3 menos 12. Entonces f doble prima de 3, 6 por 3, 18 menos 12 es igual a 6. Ahora nuestro resultado es positivo.
Entonces, si f doble prima de x es mayor que 0, entonces en ese punto hay un mínimo. Y esto lo vamos a calcular enseguida sustituyendo estos dos valores precisamente en la función original. La función original es f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Entonces, f de 1, que sería 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 9 por 1, más 1. Entonces f de 1 sería 1 al cubo es 1, menos 6 por 1 al cuadrado, pues es 1, más 9 por 1, 9, más 1. Entonces f de 1, que sería 1 menos 6 por 1, menos 6, más 9 más 1, más 10. ¿Y esto a qué sería igual? A 5, ¿no? 1 y 10, 11, menos 6, 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En 1,5 hay un máximo. En 1,5 hay un máximo. Aquí está. Ya. Esto mismo vamos a hacer, pero ahora sustituyendo la otra raíz, que es el 3. Entonces ahora f de 3, ¿a qué sería igual? X cúbica sería 3 al cubo, menos 6x cuadrada, menos 6 por 3 al cuadrado, más 9x, más 9 por 3, más 1. 3 al cubo, 27, menos 6 por 3 al cuadrado, 6 por 9, más 9 por 3, 27, más 1. Entonces f de 3, ¿a qué va a ser igual? 27 menos 6 por 9, 54, más 27 más 1, más 28. Aquí los positivos, 27 más 28 son 55, menos 54 es 1. Entonces en 3,1 hay un mínimo. Aquí está. Bueno, más o menos cómo tendríamos el bosquejo de nuestra gráfica. Podría ser de la siguiente manera. Bueno, tenemos menos infinito más infinito. Vamos a tener un comportamiento como este. El máximo lo tenemos en 1,5. Este punto es 1,5. El mínimo en 3,1. Esta coordenada es 3,1. Y aquí en la recta vamos a tener el 1 y aquí vamos a tener el 3. Y bueno, de aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar en este intervalo? En este intervalo observamos un comportamiento creciente. La gráfica va aumentando. Enseguida, a la derecha del 1, bueno, el comportamiento de la gráfica, la curva va descendiendo y posteriormente a la derecha del 3 vuelve a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Bueno, de menos infinito a 1 es un comportamiento creciente el que tiene la gráfica. De 1 a 3, la función
se observa una tendencia decreciente y de 3 en adelante nuevamente la gráfica tiene una tendencia creciente. A ver, entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Qué es lo que podemos concluir? Entonces, en ¿qué intervalos? Menos infinito a 1, unión 3, más infinito, la función es creciente. La función es creciente. Y en el otro intervalo de 1 a 3, en el intervalo de 1,3, la función es decreciente. Y este sería otro de los elementos, los intervalos donde el comportamiento de la función es creciente y decreciente. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con los intervalos de concavidad. Para los intervalos de concavidad vamos a partir del manejo de la segunda derivada. La segunda derivada la vamos a retomar f doble prima de x, a que es igual a 6x menos 12. Esta ecuación la igualamos a 0 y despejamos la x. Bueno, aquí 6x, el 12 al pasarlo al otro miembro de la ecuación, pues cambia de signo. Y ahora el 6, que está a la izquierda como un factor, al pasarlo a la derecha, pasa como un divisor, que en este caso sería, como resultado, el 2. Bueno, ahora de este resultado vamos a lo siguiente. Tenemos nuestra recta que viene de menos infinito. Bueno, por aquí localizamos el 2 a más infinito. Y bueno, aquí está el 0. Esta raíz 2 ha dividido toda la escala numérica en dos rangos. Ahora, para cada uno de los rangos vamos a escoger un valor en x y lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Y dependiendo del signo que tome el resultado, bueno, pues va a ser en este caso la concavidad o el intervalo de que va a tomar la concavidad. En este caso, bueno, vamos a hacerlo para el primer intervalo que sea x igual a 0. Para el intervalo a, que x sea igual a 0. Entonces f doble prima de 0, la segunda derivada es 6x menos 12, sería 6 por 0 menos 12. 6 por 0, 0, menos 12, aquí lo importante es el signo del resultado. Como es negativo, entonces tenemos, si f doble prima de x es menor que 0, es decir, es negativo, en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo, es decir, tiene este comportamiento. Vamos con otra sustitución. Ahora para B. Para B, ahora que x sea, bueno, estamos en el 2, pues que sea igual a 3. F doble prima de 3, que sería 6x menos 12. 6 por 3 menos 12. 6 por 3, 18, menos 12 es igual a 6. Es positivo el resultado. Como el resultado positivo, el sentido de la concavidad también va a ser positivo. Entonces,
si f doble prima de x es mayor que 0, la función en ese intervalo tiene concavidad positiva. Y lo podemos identificar de esta manera. Y aquí gráficamente, ¿cómo lo observamos? Aquí nos dicen que en este intervalo, es decir, de menos infinito a 2, entonces, a ver, en el intervalo de menos infinito a 2, la función tiene concavidad negativa. Así la identificamos. Y en el intervalo de 2 a más infinito, el sentido de concavidad de la función es positivo. Y sería de esta manera. Aquí tenemos ya también los intervalos para cada sentido de concavidad y es lo que vamos a revisar enseguida. De menos infinito a 2. De menos infinito a 2 aquí, a este punto más o menos. Aquí sería el 2. Observamos el sentido de concavidad que tiene la función es negativo. Nos dicen que de 2 a más infinito el sentido de concavidad es positivo. A partir del 2, el comportamiento gráfico que tiene la función es con una concavidad positiva. Y esto da pie a lo siguiente. Aquí nosotros acabamos de revisar la función en su segunda derivada. Si nosotros en un momento dado analizamos que en dos intervalos consecutivos, en este caso el intervalo A y B, se presenta un cambio de signo, entonces en el valor que delimita ambos intervalos, en ese punto hay un punto de inflexión en esa coordenada, en este caso en x igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir en la función original el valor de x igual a 2 para calcular la coordenada del punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Precisamente esta coordenada, donde la función viene con un sentido de concavidad determinado y enseguida de esta coordenada, ahora la trayectoria tiene otro comportamiento, ya el sentido de concavidad se modifica. Entonces vamos a calcular ese punto. La ecuación original f de x es x cúbica menos 6x cuadrada, x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Entonces f de 2, que sería 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 9 por 2, más 1. Entonces, f de 2 es 2 al cubo, 8, menos 6 por 2 al cuadrado, 4, más 9 por 2, 18, más 1. Esto, ¿a qué es igual?
8 más 18, 26 más 1, 27, menos 6 por 4, 24. 27 menos 4 es igual a 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el punto 2,3 hay un punto de inflexión. Aquí está. 2,3. Esta coordenada la coordenada 2,3 es precisamente el punto de inflexión para la gráfica. Y bueno, ahora lo que nos piden también es calcular las ecuaciones de la recta tangente y normal cuando x es igual a 2. En este caso, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el valor de esas ecuaciones. En primer lugar, bueno, ya nos están dando este resultado, f de x igual a 2. También nos están pidiendo que en x igual a 2 valoremos o calculemos la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Vamos a ver enseguida cómo calculamos esto. Bueno, en x igual a 2, f de x es igual a 3. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos nosotros para el cálculo de estos resultados, necesitamos tanto el punto por donde pasa, la coordenada por donde pasa la recta, como la pendiente. Y esto lo asociamos directamente a la primera derivada. La pendiente de una recta la identificamos con la letra m minúscula. Entonces, m minúscula es igual a f' de x. Que en este caso f' de x es 3x cuadrada menos 12x, 3x cuadrada menos 12x más 9. Entonces vamos a calcular el valor de esa pendiente. Sería m es igual a f' de 2, que sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Esto a que sería igual, m es 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4, menos 12 por 2, 24, más 9. 3 por 4, 12, menos 24 más 9, esto es igual a menos 15. 12 menos 15 es igual a menos 3. Entonces ya tenemos el valor de la pendiente. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos? La tangente, la recta tangente tiene pendiente igual a menos 3 y pasa por el punto 2,3. Y vamos, en este caso, a utilizar la fórmula que corresponde a la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. ¿Cuál es esa fórmula? Sería y menos y1 es igual a m por x menos x subíndice 1. Esta coordenada 2,3 es la coordenada x1, y1. Entonces, ¿qué tendríamos? Y menos y1 es 3, es igual a m, que en este caso salió menos 3, por x menos x subíndice 1, que sería 2.
A ver, entonces, ¿qué tendríamos? Y menos 3 es igual a menos 3x, menos por menos, más 6. Ahora, lo que tenemos aquí es de que ya tenemos todos los coeficientes enteros, pero el término en x está negativo. Una ecuación general se escribe con el coeficiente en x positivo, por lo tanto, estos dos términos los pasamos al otro miembro de la ecuación y ya cambian de signo. Por lo tanto, tendríamos 3x más y menos 3 menos 6 igual a 0. Entonces, la ecuación de la tangente sería 3x más y menos 9 igual a 0. Y esta ecuación es la ecuación de la recta tangente. Vamos de la misma manera a calcular la ecuación para la recta normal. Solo que aquí, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si nosotros tenemos una recta con determinada trayectoria, una recta normal, ¿cómo es? Bueno, es aquella recta que es perpendicular a la primera. Es decir, dada una recta, si nosotros trazamos otra recta que corta a la primera, pero forma un ángulo de 90 grados, esas rectas son entre sí perpendiculares y la segunda recta se dice que es la recta normal a la primera. Ahora bien, esta condición de perpendicularidad entre las rectas, ¿qué característica tienen? Bueno, que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Entonces vamos a multiplicar aquí la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal y el resultado tiene que ser igual a menos 1. Entonces, la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. La pendiente de la tangente es igual a menos 3, ya lo habíamos calculado, menos 3 por la pendiente de la normal es menos 1. Despejando la pendiente de la normal, el menos 3 que está como un factor ahora pasa como un divisor y aquí lo que tenemos es de que menos entre menos es más, sería entonces 1/3 el valor de la pendiente de la normal. Entonces la recta normal tiene pendiente igual a 1/3 y pasa por el punto 2,3, que como ya lo hemos identificado corresponde a la coordenada x1, y1. Ahora, para ello vamos a aplicar también la fórmula de la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, que es y menos y1 es igual a m por x menos x subíndice 1. Entonces tenemos y menos y1, en este caso es 3, es igual a m, 1/3, por x menos x subíndice 1, que es 2. El 3 que está aquí como divisor, al pasarlo al otro miembro de la igualdad, pasa como un factor, entonces sería 3 por y menos 3 es igual a 1 por x menos 2. Entonces aquí tenemos 3y menos 9 es igual a x menos 2. Ya el término en x está positivo, por lo tanto estos dos términos los vamos a pasar al otro miembro de la ecuación y van a cambiar de signo. Entonces tenemos x menos 3y menos 2, aquí este menos 9 pasa como más 9 y es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación quedaría x menos 3y más 7 es igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta normal a la recta tangente. Y bueno, de esta manera es como calculamos
todos los parámetros de una función. Tenemos los resultados que previamente se fueron obteniendo hasta llegar a estos últimos.